Jueves, 6 de febrero. Oiga, me devolví al miércoles. Jueves 6 de febrero. Bienvenidos, ¿cómo están? Aquí estamos empezando muy puntuales, como siempre, nuestro programa de opinión de lunes a viernes a esta hora para revisar lo que pasa durante el día. Han sido unos días muy movidos, especialmente esta semana después del fallido Consejo de Ministros del gobierno de Gustavo Petro. Vamos a empezar con una noticia muy interesante que a todos nos parece mentiras porque uno de los pocos hombres serios que hay o que había en el gobierno de Gustavo Petro es el señor Jorge Rojas, justo el que renunció el día de ayer luego del Consejo de Ministros. Bueno, de quien se conociera la renuncia el día de ayer luego del Consejo de Ministros. Todos los medios de comunicación, o por lo menos los medios de comunicación más importantes, le han dado micrófono a Jorge Rojas para que él le cuente al país por qué presentó su renuncia al gobierno de Gustavo Petro. Un hombre muy fugaz en este cargo porque duró 6 días en el DAPRE. Recordemos que Jorge Rojas ha sido de las entrañas de Gustavo Petro, lo venía acompañando desde la alcaldía y a pesar de que él ha sido muy ponderado y muy respetuoso con el presidente, luego de su salida dando declaraciones en medios, pues Gustavo Petro ha sido todo lo contrario y lo que hizo fue destruirlo en sus declaraciones. Vamos a escuchar la nota de prensa que sale luego de las declaraciones de Gustavo Petro. Presidente Petro se va en contra de Jorge Rojas, abro comillas, por poco acaba el gobierno. El presidente cuestionó al exdirector del DAPRE luego de que más temprano, en entrevista con Mañanas Blue, Rojas defendiera al mandatario. El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la salida de dos de sus funcionarios tras el polémico Consejo de Ministros transmitido por televisión. En un trino, el mandatario cuestionó duramente a su exdirector del DAPRE, Jorge Rojas, y lo responsabilizó por casi acabar el gobierno. Abro comillas, el que puse de director del DAPRE o secretario general de la presidencia comenzó a decir que el jefe de despacho es el jefe de los ministros y levantó mucha indignidad y por poco acaba el gobierno, como quiere la extrema derecha, escribió el presidente. Esto es a pesar de que más temprano en entrevista con Mañanas Blue, Rojas defendiera a Gustavo Petro y asegurara que habían quedado en los mejores términos. Abro comillas. Tuvimos una amable conversación ayer. Revisamos los asuntos y nos despedimos fraternalmente. Fueron 6 días intensos con resultados que apenas se van a ver después, dijo Rojas en su entrevista. El mandatario cuestionó a quien era hasta ahora uno de sus hombres más cercanos por, según él, no leer las funciones de un jefe de despacho. Ya saben ustedes que Gustavo Petro, a juicio de Gustavo Petro, todos los que piensan diferente a él, piensan diferente a él porque no leen. Hasta sus mejores amigos ahora resulta, ya después de que presentan la renuncia, que tampoco leen. Toda una incoherencia desde el principio hasta el final. Le dije al secretario general de la presidencia, al menos lea cuál es la función del cargo antes de irradiar un infundio desastroso. De acuerdo a las normas, el jefe de despacho tiene un jefe, el secretario general de presidencia o director del DAPRE. El secretario de presidencia tiene un jefe, el presidente de la República. Los ministros y ministras tienen un jefe, el presidente de la República. Solo bastaba con leer las normas, concluyó el presidente. Aquí vemos a un presidente que, a pesar del incendio que prendió hace 2 días televisando un consejo de ministros que sin duda le salió muy mal, pues pareciera no estar arrepentido, pareciera por el contrario estar muy orgulloso de lo que está pasando y de la manera como está implosionando su gobierno. Vamos, por otro lado, el país conoció hoy que las tarifas del gas en algunas ciudades del país, entre ellas Bogotá y Pereira,
van a subir el 36%. Sí, puedo estar equivocado con el número, pero pues no es muy lejos de ahí. Ya les confirmo, pero vamos a leer lo que nos decía el presidente Gustavo Petro hace solo unos meses. Vamos a escuchar. La labor que hemos hecho en estos meses ha hecho que las reservas de gas actuales de Colombia ya alcanzan para el consumo interno en un periodo entre 2037 y 2042. La labor que hemos hecho en estos... O sea, Gustavo Petro hace unos días nos decía, o hace unos meses nos decía que teníamos gas hasta el año 2042. Según Petro, teníamos reservas hasta el año 2042. Sin embargo, Vanti anuncia que las tarifas a partir de febrero, o sea, un golpe directo al bolsillo a partir de la fecha, suben un 36%. ¿Quién miente? ¿Banti está tratando de sacar ventaja de los ciudadanos? ¿O Gustavo Petro por enésima vez le mintió al país? Enésima vez, perdón, le mintió al país. Aquí lo único cierto es que Gustavo Petro se despiporró entre 12 y 17 años porque según Banti, el alza de un 36% en las tarifas del gas se da porque se está importando el gas y los costos de importación son muy elevados. También quisiera que hablemos de Holman Morris. Holman Morris, quien esta vez se despachó, como es costumbre, contra la prensa, contra Blue Radio, porque allí en el debate de esta mañana, pues a juicio de Holman se decía que era él el que había dado la orden de transmitir el Consejo de Ministros. ¿Usted qué opina de lo que dice sobre lo que dicen sobre Uribe? Bueno, pues tendría que preguntarme cosa por cosa de lo que se dice de Uribe, pero yo he opinado bastante sobre Uribe cuando Uribe era gobierno. En estos momentos no puedo desviar el programa para opinar de alguien que no es gobierno. De manera que si me hacen preguntas muy puntuales, pues tal vez podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas, no sé, quizá el sábado o el domingo, cuando no tenemos programa de noticias, de opinión de noticias programado. Entonces Holman Morris dice, señores de Blue Radio y Ricardo Espina, ¿insinúan ustedes que yo tuve que ver con la transmisión en directo del Consejo de Ministros? En la mala leche que los caracteriza en lo que tiene que ver siempre conmigo y RTBC, insinúan ustedes que yo estoy detrás de lo que pasó ayer en el Consejo de Ministros. No estuve en la transmisión ni estoy en ninguna estrategia de comunicación. Nada más alejado de la realidad. No seré yo nunca quien me preste para señalar o atacar al presidente de la República. Un hombre honesto que valoro, que entiendo, del que todos los días aprendo y que he acompañado por más de 20 años. Y menos para dividir el proyecto popular y progresista que tanto nos ha costado. Tengo claro que la apuesta de ustedes, como siempre, será tratar de dividir al interior del gobierno y de triturar nuestras reputaciones. Lamento y qué doloroso en lo que terminó el Consejo de Ministros. Como dice el presidente, se canibalizaron. Que la cogió contra la izquierda. Otro que la cogió contra la izquierda. Estamos leyendo al señor Holman Morris para los que llegan tarde o para los que acaban de llegar. Es terrible ver las cuentas de cobro que ustedes pasan. La falta de grandeza, lo dice un grande. Les molestó mucho haber tenido que rectificar las mentiras que dijeron sobre RTBC y ni siquiera tuvieron la grandeza de rectificar como debe ser. La manera de desquitarse a esa burla vulgar, esos comentarios vulgares sobre RTBC, sobre mi nombre y sobre mi trabajo, levantándome mantos de duda. Recordémosle al señor Holman Morris que los mantos de duda se los ha levantado siempre él solito. Aquí nadie tiene que levantarle mantos de duda a él porque él solito se los levanta. Seguiré acompañando al presidente de la República y a este proyecto, más en estos momentos difíciles que no podemos ocultar, que tenemos que rectificar nuestro camino. Como siempre, ante las adversidades hemos sido grandes y siempre hemos salido adelante,
porque nunca nada en este país nos ha sido fácil y nunca nos han regalado nada. Seguramente a él no le regalaron la dirección de RTBC, ¿cierto? Después de tener cuestionamientos por maltrato a las mujeres. Seguramente no han salido funcionarios de RTBC señalando precisamente a Holman Morris de maltrato y de persecución. Persecución laboral, por supuesto. Seguramente no. Por aquí también tenemos a la figurita de Gustavo Bolívar, que hoy también estuvo mojando mucha prensa. Gustavo Bolívar dice, si algo quedó del Consejo de Ministros es haber puesto de moda el amor. En un país al que sobra el odio, manifestaciones públicas de amor suenan extrañas. Pierdan el miedo a expresar sus sentimientos. Digan a sus cercanos y seres queridos que los aman. Transformarán el mundo. Oiga, como si uno no lo hiciera. Pero es que mientras el país está bañado en sangre, mientras en Catatumbo tenemos 50,000 desplazados y más, como lo dijo el mismo residente Calle 13 en un trino que eliminó, el Catatumbo es la nueva Gaza en Sudamérica, porque en eso estamos. No sabemos por qué lo eliminó, seguramente se lo hicieron eliminar por orden del gobierno, vaya uno a saber. Pero una de las noticias para hoy es que Calle 13, o no, perdón, Residente, que no es Calle 13, Residente, el tipo que se iba a ganar 2.100 millones de pesos por venir a cantar en un concierto, acaba de cancelar su presencia en el concierto. Miren que sí sirve, de algo sirve que hagamos tanto ruido. De algo sirven estas cosas. Aquí tengo, precisamente encontré el trino y se los voy a leer. Dice Residente, por la problemática social en Colombia, por el Catatumbo que está igual que Palestina, por amenazas de muerte, pero sobre todo por la presión social del pueblo que aguanta hambre mientras los ministros pelean por televisión nacional, no estaré en Bogotá. Colombia primero. Ese trino lo eliminó, pero como siempre hay un tuitero juicioso que saca pantallazo antes de que lo eliminen, aquí lo tenemos. Siempre hay un tuitero juicioso, recuérdenlo. Se pronuncia Gustavo Petro sobre la renuncia del ministro Correa y dice así, en esta entrevista se dicen mentiras, no por culpa de Correa, sino por dejarse engañar o no leer las normas. El que puso de director del DAPRE o secretario general de la presidencia comenzó a decir que el jefe de despacho es el jefe de los ministros y levantó mucha indignidad y por poco acaba con el gobierno, así como quiere la extrema derecha. No, señor. Le dije al secretario general de la presidencia, al menos lea cuál es la función del cargo antes de irradiar un infundio desastroso. De acuerdo a las normas, el jefe de despacho tiene un jefe, el secretario general de la presidencia o director del DAPRE. El secretario de presidencia tiene un jefe, el presidente de la República. Los ministros y ministras tienen un jefe, el presidente de la República. Solo bastaba con leer las normas. ¿Y por qué vuelvo y se los leo? Porque la primera vez se los leí de una nota de prensa de esos medios que dicen que todo el mundo desinforma y la segunda vez se los leo directamente del Twitter del presidente de la República para que ustedes vean que no es que se desinforme. Por eso no se puede tragar entero, perdón. Hoy se llevaba a cabo el juicio del expresidente Álvaro Uribe, hasta donde lo último que nos han compartido es que se iban a leer los cargos y quedaba aplazado para el próximo lunes. Por eso, por aquí tenemos intervenciones. La primera es Iván Cepeda. Hoy a las 8:30 comienza el juicio en el que el procesado es el expresidente y ex senador, Álvaro Uribe Vélez. Invito a la ciudadanía a seguir con atención todas sus audiencias. Yo los invito a que nos conectemos nuevamente el lunes para que hablemos del resultado de este juicio, porque queda aplazado. Ya saben ustedes que los políticos, todos, vengan de donde vengan,
siempre van a hacer lo posible por extender los términos o por extender los procesos hasta acercarse al vencimiento de términos, como está haciendo Nicolás Petro y seguramente también una de las estrategias de la defensa de Álvaro Uribe, de quien solo vamos a conocer el resultado cuando el juez emita su decisión, porque aquí no puede ser que por un lado se pida respetar el debido proceso, respetar el derecho a la presunción de inocencia, como lo pide Gustavo Petro con Armando Benedetti, y por otro lado, aquí tengo una gente muy cabreada en el chat porque me dicen que no hablo de Uribe. No, yo sí, yo llevo años hablando de Uribe y también de Petro. Pero yo aquí no voy a venir a darme las de juez de la República para enjuiciar gente. Ese no es mi rol, ese no es mi papel. Las críticas que yo tenía para hacerle al expresidente Álvaro Uribe se las hice en su momento y se las sigo haciendo cada que ejerce el poder. Pero en estos momentos el poder está en el otro lado, está en la otra cancha y por eso a ese poder es al que controlamos. La noticia de hoy alrededor del juicio de Uribe es que se aplazó para el lunes y el lunes ojalá ya conozcamos una decisión y aquí revisaremos qué pasó. Sin embargo, María José Pizarro dice, nadie puede estar por encima de la ley, por muy poderoso que sea. De hecho, su papá quería estar por encima de la ley y ya vieron cómo terminó. Tiene razón la senadora. Nadie puede estar por encima de la ley. Así se tomen las armas y quieran hacer ley por cuenta propia, como el papá de la senadora Pizarro. Pero nadie puede estar por encima de la ley. Y si Álvaro Uribe se encuentra culpable, pues que todo el peso de la ley le caiga, como tiene que ser, a él y a cualquier político que se haya atrevido a utilizar el recurso público, llámese recurso humano o recurso económico, para enriquecerse o para hacer de las suyas. Dice Pizarro, celebro que el expresidente Uribe Vélez tenga que rendir cuentas a la justicia por los gravísimos delitos por los que fue acusado. Nosotros, en cambio, lamentamos que el señor Pizarro haya sido asesinado antes de rendir cuentas a la justicia. La lógica era que hubiera rendido cuentas a la justicia. Lastimosamente vivimos en un país que se ha caracterizado por ser violento y Pizarro y muchos otros han tenido que pasar al Oriente Eterno sin rendir cuentas a la justicia. Aquí el chiste que se cuenta solo es que personas como la senadora Pizarro esté hablando de que los ciudadanos tengan que rendir cuentas a la justicia y lo celebre cuando viene de una familia que lo único que hizo fue pasarse la justicia por la faja, por la de abajo. Mi reconocimiento a las víctimas que han logrado superar toda clase de obstáculos. Lástima que reconozca solamente las víctimas de un lado y calle desde la complicidad frente a las víctimas del otro lado. A las víctimas de las guerrillas, las de su padre y las que aún viven. O las que reviven, porque todos vemos cómo el M-19 está reviviendo. Y termina la senadora, ellas y la sociedad exigimos verdad, justicia y reparación. Lo mismo exigimos a este lado, verdad, justicia y reparación. Esperamos que algún día los señores del M-19 cuenten la verdad y le pidan perdón al país. Reparen y exijan justicia. Porque es que aquí creen que nosotros vamos a olvidar de dónde vienen y cómo se han hecho. Son unos hipócritas. Aquí hay unos que tenemos las manos limpias y le exigimos verdad, justicia y reparación al señor Álvaro Uribe, pero también al señor Timochenko. Le exigimos verdad, justicia y reparación a los de un lado, pero también a los del otro. Luego aquí tenemos a unas como la senadora Pizarro, que le exigen verdad, justicia y reparación solamente a los que piensan diferente a ella. O bueno, no a los que piensan diferente a ella, a los que están en el equipo contrario de ella. Porque Armando Benedetti claramente piensa diferente a ella y la senadora Pizarro a Benedetti sí no le exige absolutamente nada. De hecho, muy calladita,
muy calladita se ha encontrado alrededor de todo lo que ha pasado esta semana. Por ahí emitió un comunicado bastante descafeinado alrededor de eso, pero no mucho, no fue mucho. Bueno, muy bien, vamos a continuar aquí precisamente porque a uno en Twitter le van saliendo memorias muy interesantes. Entonces, por aquí nos dice, todos estamos compartiendo memes, videos y haciendo chistes, compartiendo nuestro pajazo mental como cretinos apelotardados. Negamos la realidad del nuevo Chávez colombiano, que ya sentenció que todos sus consejos de ministros de 6 horas serán televisados en cadena nacional. Pero sigamos burlándonos estúpidamente del reality show de la Casa Estudio de Nariño, cuando el verdadero ganador es Petro, con su pan y circo dirigido a su base incondicional, doctrinaria de jovencitos idiotas ignorantes mononeuronales, con cédula de ciudadanía para depositar su voto en las urnas y perpetuar el petrismo en el poder por 100 años, dispuestos a pintar todos los muros y a quemar el país desde sus cimientos cuando su Mesías les da la orden. Este mensaje lo encontramos en la cuenta de @AdamSmith, que sabemos que es una cuenta parodia. Una base electoral que comprende el 30% del electorado y que quiere imponer el socialismo al precio que sea. Una base electoral incondicional, adoctrinada de jovencitos adolescentes púberes, estrenando bozo y cerebro, a quienes Petro les habla en su mismo idioma y los embabuca diciéndoles que la cocaína, no es más mala que el whisky. Y que ya les había dicho antes que el azúcar es peor que la cocaína, para tenerlos trabados, enmarihuanados, empericados y embazucados, dispuestos a inmolarse por el representante en Colombia de la franquicia del crimen organizado del socialismo del siglo XXI. El único y el original, el verdadero revolucionario es él, el Mesías Petro, y que si no ha podido hacer la revolución es por culpa de sus ministros uribistas de derecha infiltrados. Él, el iluminado, nunca se equivoca. Él sigue al pie de la letra las sagradas enseñanzas de la profesora Jaime Bateman Cayón. Esto lo leo porque precisamente se cita una entrevista de cuando el expresidente Pastrana ejercía el periodismo. Vamos a mirar qué nos decían por acá. Nosotros no hacemos delito común y la retención. Permítanme un momento, por favor. Por este puesto de ser el comandante del M-19, ¿le dan sueldo a usted? Ni 5 centavos. Entonces, ¿cómo vive? ¿De qué vive? ¿Cómo mantiene a su familia? De lo que viven cientos de compañeros que luchan en el país. No, pero no vaya a decir que de mística viven, no, tienen que vivir de algo. No, pues la organización obtiene fondos y esos fondos se distribuyen según las necesidades de la organización. La organización nos da a cada uno para mantenernos. ¿A usted cuánto le dan, por ejemplo? No me dan ni 5 centavos porque yo estoy en una estructura militar. Yo no vivo solo, ni vivo con mi familia. Yo vivo dentro de una estructura militar. Y esa estructura tiene un presupuesto y ahí comemos, y ahí vivimos, y ahí viajamos, y ahí hacemos todo en colectivo. ¿Cuánto es el presupuesto? ¿Eso cambia cada 6 meses o qué? ¿Cómo es Según... No, lógicamente que no. Pues lógica, claro más o menos, ¿entre cuánto y cuánto el presupuesto que maneja usted? La estructura que yo tengo, entre 100.000 y 300.000 pesos. ¿Mensuales? Mensuales. ¿Y cómo consigue ese dinero? ¿Cómo se consigue? Los oligarcas colombianos lo pagan. ¿Y cómo lo pagan? ¿Un impuesto que ustedes les ponen o qué? A veces les ponemos impuestos, a veces se la quitamos a la fuerza. ¿El secuestro? Bueno, la retención. ¿Qué diferencia entre una cosa y la otra? Porque el secuestro es un delito común. Nosotros no hacemos delito común. ¿Y la retención qué es para usted? La retención es un impuesto que tiene que pagar la oligarquía a la fuerza por todo lo que ellos le roban a nuestro pueblo. Ellos viven del trabajo y del sudor de nuestro pueblo. ¿No es una exageración esa afirmación suya? Bueno, veámosla en la cifra que quiere. Pero ¿cómo opera esa retención? Ustedes tienen unas personas que van pasando por las casas o las empresas de determinados empresarios colombianos y les dicen, ¿su cuota es tanto, pague cada mes esto? Para algunas personas sí, para otras personas es voluntario el apoyo a la organización. ¿Y lo dan voluntariamente? Voluntariamente, industriales colombianos. Pero voluntariamente no lo pueden dar, debe ser por miedo.
a que usted... Yo creo que nadie da dinero por miedo en esas condiciones. La gente da plata por miedo cuando tú le pones una pistola en la frente, ¿cierto? Pero la gente que nosotros tenemos son amigos políticos del M-19, que saben que nosotros sí queremos hacer una revolución democrática en este país. Deme 3 nombres de esos, ¿sabes? No se los doy. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ya hay amnistía, no pasa nada. No, ¿usted cree que la amnistía es un proceso, es una ley que rigió las personas que según ellos han cometido delitos hasta el 20 de noviembre, ¿cierto? De ahí para acá nuevamente vuelven a regir las leyes colombianas, ¿cierto? Yo no le puedo dar nombre de personas que contribuyen con el M-19 porque la paz no está firmada en Colombia. Cuando firmemos la paz, otro cantar. ¿Firmemos quiénes? ¿Usted y el presidente, por ejemplo? El pueblo y el gobierno. El pueblo y el gobierno. ¿Quién representa el pueblo? Mucha gente. Los sindicatos, las ligas campesinas, la Junta de Acción Comunal, las agremiaciones de todo tipo que tiene este país. ¿Votó por el presidente de hoy? No, yo no creo que toda esa gente votó por el presidente. Mucha de ellas sí. Mucha votó, también votaron por López. También un inmenso caudal de colombianos no votaron, casi la mitad de la población. Bueno, ahí tenemos este ideólogo que acaban de escuchar que confesaba que algunos contribuían con dineros y a otros se los quitaban a las fuerzas. Es el angelito Jaime Bateman o Bateman, como le llama Gustavo Petro. De milagro no le dice Batman. Ese es el angelito que al parecer era un ídolo a seguir para muchos del M-19 e inclusive de las FARC. Recordemos que hace unos días poníamos aquí a uno de los senadores de las FARC que confesaba que gracias a Bateman fue que tomó la decisión de enfilarse en las líneas de las FARC, y luego nos venden la idea de que las FARC y el M-19 eran grupos totalmente diferentes. Aquí es donde vemos, esos son los ideólogos. Razón tiene Gustavo Petro cuando pone al bandido Bateman en igualdad de condiciones con el ciudadano bastante cuestionable Armando Benedetti. Hay algunos que se enojan porque, claro, ellos quieren seguir a Bateman como si fuera un modelo de vida. Pero hay otros que celebramos que se ponga Benedetti al nivel de un bandido. Porque si bien todavía no podemos probar que Benedetti es bandido porque no está condenado, pues si es el propio presidente de la República el que hace eso, ya eso deja mucho que desear. Pero colombianos, no podemos dejar de tener memoria. Bandidos como este que acaban de ver son los que nos están gobernando. Mientras la senadora María José Pizarro dice que exige que se haga justicia en Colombia. Una hija de esos personajes de Colombia criticando porque hay algunos que todavía no han contado la verdad, como si su padre hubiese contado la verdad. Y aquí nos quieren vender la idea de que nos están gobernando unos angelitos que solo quieren lo mejor para Colombia. En esto estamos, señores. Por eso fue que les leí ese trino de esa cuenta, que si bien lo que escribió la cuenta y lo que leí antes del video era un poco satírico, pues el video sí es una muestra periodística de la época. Luego tenemos por aquí a un trino que algunos del gobierno no quieren, que es Daniel Briceño. Residente no vendrá al concierto de Petro, Holman Morris y RTBC en Bogotá. Ganan los colombianos, no es el momento para semejante derroche. Debe haber prioridades claras a nivel presupuestal en tiempos de crisis. Vamos a ver si se hace el concierto aún sin residente. Bueno, muy bien, por aquí tenemos la siguiente noticia del día y es un recordatorio. Oiga, ¿quién iba a pensar que el Cucho tenía razón? Rodolfo Hernández,
En su momento ridiculizado por la élite política y mediática, hoy se erige como una voz premonitoria de la debacle institucional en Colombia. En su advertencia clara y sin rodeos, expuso el mayor peligro del gobierno de Gustavo Petro: la entrega del poder financiero del Estado a figuras de dudosa trayectoria como Armando Benedetti y Roy Barreras. No era una suposición infundada, sino una advertencia basada en los antecedentes de corrupción y manipulación política de estos personajes. Ahora, con los escándalos de financiación de campaña y la traición interna que ha desmoronado la coalición de gobierno, la historia le da la razón a Rodolfo Hernández, que entre otras cosas ya no nos acompaña. Mientras el progresismo vendía ilusiones de cambio y transparencia, en realidad perpetuó el clientelismo más descarado. Petro no gobierna, es gobernado, señores. La chequera del Estado ha caído en manos de quienes la usan como arma política, mientras el país se hunde. Recordemos aquí las palabras de Rodolfo Hernández y abro comillas. Ustedes verán si le entregan la chequera a Benedetti. Ustedes verán si le entregan la chequera a Roy Barreras. Pregunte qué hizo Roy Barreras ya con la liquidación de Caprecón. Pregunte las pilatunas de Armando Benedetti. En el fondo de pensiones del magisterio, pregunte. Si usted le entrega la chequera a esos señorazos, no se queje, porque a Petro lo van a poner esos par de vergajos, lo van a poner de media vuelta. Oiga, ¿cuánta razón tenía el señor Rodolfo Hernández? ¿Cuánta razón? En su momento tienen razón en el chat, en su momento todos creíamos que Rodolfo Hernández hablaba mucha mierda. Pero cuando vemos lo que está pasando hoy en el país, cuando vemos que Gustavo Petro prefirió pelear con el señor Rojas después de más de 20 años de amistad, nos damos cuenta que en efecto Armando Benedetti y Roy Barreras pusieron a Petro de media vuelta. Cuando vemos que Gustavo Petro prefirió a Armando Benedetti y a Laura Sarabia por encima de su proyecto político, pero además cuando vemos que Gustavo Petro acusa a la izquierda de sectarismo y dice que él no es de izquierda ni de derecha, sino de los humanos o de humanidad, nos damos cuenta que en efecto Gustavo Petro se inmoló a Armando Benedetti. El país lo está gobernando, señores, Armando Benedetti en cuerpo ajeno. Eso fue lo que conocimos el pasado martes en un consejo de ministros que duró 6 horas. Si tienen alguna duda, vayan al canal de la Presidencia de la República aquí en YouTube y pueden confirmar lo que aquí se está diciendo, porque fueron 6 horas. 6 horas en las que supuestamente nos iban a hacer una rendición de cuentas y nos iban a hablar de los decretos sobre la conmoción interior. Y no hubo ni rendición de cuentas ni decretos de conmoción de interior. Solamente hubo un rifirrafe entre el gabinete de Gustavo Petro, en el que Gustavo Petro no solamente respaldó a Armando Benedetti, sino que se desmarcó de la izquierda que lo eligió e igualó a Armando Benedetti. Puso a Armando Benedetti al nivel de uno de los principales ideólogos del M19. Y es que ese tipo Bateman que les acabo de mostrar aquí, que para mí no merece ningún respeto, por muy ideólogo que fuera, nadie que tome las armas merece respeto para mí. Nadie. Y pues como aquí se da mi opinión, pues yo no tengo que consultarla con nadie. Si un ciudadano toma las armas, para lo que sea, pero toma las armas con el fin de imponer la fuerza, pues para mí no merece respeto. Punto. Pregúntenme si estoy de acuerdo o no con ustedes, pues no me importa, no merece respeto. Entonces, por eso ese bandido de Bateman, como el bandido de Carlos Pizarro y los demás bandidos, incluido el Gustavo Petro de esa época, no merecen respeto para mí. Y Armando Benedetti tampoco.
Entonces, de todo ese Consejo de Ministros, en lo único que coincido con Petro es en que haya puesto a alguien de quien se presume es un bandido al nivel de alguien que sí fue un bandido y tal vez por eso murió como murió. Muy bien. Juicio a Benedetti deslegitima la defensa a capa y espada de Petro. La debacle del gobierno de Petro se evidencia en su empecinada defensa de personajes como Armando Benedetti, un operador político de larga trayectoria en el clientelismo y la corrupción. La decisión de la Corte Suprema de llevarlo a juicio por tráfico de influencias no es más que la confirmación de lo que era un secreto a voces. La justicia tarde o temprano alcanza a quienes se creen intocables. Mientras tanto, Petro, con una ceguera voluntaria y cómplice, se aferra a un discurso victimista y desafiante contra las instituciones que él mismo prometió fortalecer y defender. La transmisión televisada de su Consejo de Ministros, convertido en un circo de lealtades forzadas y justificativos absurdos, y también declaraciones amorosas como la de Bolívar, deja en evidencia su desesperación por sostener un gobierno que se desmorona desde adentro. La segunda oportunidad de Benedetti, que en realidad es la cuarta, es un síntoma del cinismo progresista. Oiga, corrupción disfrazada de redención. La defensa de Benedetti demuestra que la lucha anticorrupción de Petro es una farsa. El progresismo usa la narrativa de la persecución judicial cuando la justicia los alcanza. El gabinete de Petro está fracturado y su liderazgo es cada vez más cuestionado. Lo vimos todos de cara al Consejo de Ministros. El progresismo protege a sus corruptos mientras ataca a las instituciones que no le son serviles y que no le sirven de notarios. El juicio a Benedetti es el símbolo del fracaso del gobierno de Petro y su falso discurso de cambio. El progresismo es un espectáculo de hipocresía. Predican justicia y transparencia, pero cuando son sus aliados, caen en desgracia. Corren a defenderlos con excusas patéticas. Petro, al igual que todo caudillo populista, protege a los suyos mientras condena con discursos rimbombantes a quienes no le sirven. En su intento de sostener a Benedetti, solo logra exhibir su fragilidad, su falta de carácter y su total desprecio por las instituciones democráticas. El progresismo no gobierna, parasita al Estado y cuando sus maquinarias de corrupción quedan al descubierto, buscan victimizarse con cuentos de persecución. La verdadera persecución es la que sufren los ciudadanos sometidos a la ineptitud y la descomposición de este gobierno. En lo que fue bautizado como la Nueva Gaza, según Residente, tenemos ya, bueno, para los que no están contextualizados, hablamos del Catatumbo. Tenemos ya 50,000 desplazados, mientras Petro sigue peleando con sus ministros por Twitter y todavía el país no conoce ni el primer decreto que se derive de esa conmoción interior. Así estamos, señores. Un gobierno que prometió cambio y terminó siendo más de lo mismo. En eso estamos. Oiga, lo advertimos con Control Político en noviembre de 2023. Por aquí tenemos actualizaciones sobre la paz total. Permítanme. Lo advertimos en Control Político, permítanme, yo les comparto. Katy Jubinado, la que tanto quieren, que ayudó a elegir también a este desastre. Lo advertimos en Control Político en noviembre de 2023 y hoy la Corte lo reafirma. Gobierno no ha tramitado la ley de sometimiento en el Congreso y por ende no hay sostén legal para hacer acuerdos con grupos armados ilegales. 3 años perdidos improvisando y los criminales fortaleciéndose. Golpe a la paz total. Corte tumba normas que incorporaba sus acuerdos al bloque de constitucionalidad. Y así estamos. Ahora van a salir a decir que este también es un
una persecución y un golpe blando al gobierno de Petro. Lo que pasa es que hacen las cosas mal, no las hacen en derecho, y ahí es en lo que estamos. Muy bueno el discurso y la literatura, señora cónsul, pero lo único que provocó fue que perdiéramos nuestra autonomía energética, que dependamos a futuro del gas del dictador Nicolás Maduro y que 2.5 millones de familias paguen un 36% más en su factura. Puro populismo ambiental. Esta es la respuesta de Daniel Briceño a la cónsul Irene Vélez, luego de que ella le respondiera a esta declaración de Daniel. Señora cónsul, su terrible política de decrecimiento acaba de provocar un alza del 36% en el precio del gas para 2.5 millones de familias en varias ciudades. Mientras usted disfruta en Londres, las familias en Colombia sufren las consecuencias. A esto le responde Irene Vélez lo siguiente. Señor concejal, reconozco que eres un gran desinformador. Como siempre, a todos los que opinamos mal, nos dicen, los que opinamos diferente a ellos, perdón, nos dicen desinformadores. La pregunta es la siguiente. ¿Se anunció o no se anunció un alza del 36% en el impuesto del gas, en el precio del gas, perdón, en algunas ciudades de Colombia? La respuesta es sí. Entonces Daniel no está desinformando. Cierro la ecuación. Pare de contar, pero vamos a ver qué más dice Irene Vélez, porque siempre es bueno leerlos para ver cómo todos tienen el mismo estilo, porque además es un estilo ya trazado desde el consulado de Chile. Recuerden que Sebastián Guanúmen es el que dice cómo se comunican. Reconozco que eres un gran desinformador, pero tal vez es porque entiendes poco de ecología política. Te ayudaré con algunos elementos, ellos siempre creyéndose superiores y creyendo que le van a venir a uno a enseñar algo. Esta gente, esta basura política, porque esos son basura política. Ahora no vayan a decir que en este canal dijimos que ellos eran basura. No, escuchen bien, basura política. Como seres humanos pueden ser un encanto y pueden predicar amor como Gustavo Bolívar lo hizo con Petro, pero como políticos son basura. La política del gobierno se llama transición energética justa y busca superar la dependencia económica frente al sector extractivo tradicional contaminante, es decir, carbón e hidrocarburos. La razón es sencilla. La crisis planetaria amenaza nuestra supervivencia. Te invito a leer, como si Daniel Briceño no leyera. Ahora, si lo suyo son los precios, tenemos desde el inicio de gobierno una campaña de justicia tarifaria, a la cual eres bienvenido. En ese caso, le toca cambiar de bando, defendiendo a la gente y no a los monopolios, lo cual puede quedarte difícil en precampaña. Por otro lado, el decrecimiento, que en los debates globales se lee post-growth y degrowth, no tiene que ver con el alza del gas. No reinarás confundiendo. Decrecimiento se refiere a reconocer que en un planeta finito, el crecimiento no puede ser infinito. Física elemental. Además, el modelo económico definido por tus patrones ha generado un profundo desequilibrio en el que el crecimiento en el norte se da a costa del empobrecimiento y la destrucción ambiental en el sur. No queremos seguir siendo el patio de atrás, y entiendo que en eso somos diferentes tú y yo. Esta información lastimosamente no la encuentras en el SECOP. Si quieres informarte con fuentes serias más allá de TikTok, yo con gusto te comparto alguna literatura académica. Igual que su patrón, ella hablando de patrones, igual que su patrón Petro, dijo mucho y no dijo nada. Pero claro, está viviendo feliz aquí, vecina mía, aquí en Londres, y pues así cualquiera. Entonces Daniel Briceño le responde en 4 líneas. Muy bueno el discurso y la literatura, señora cónsul, pero lo único que provocó fue que perdiéramos nuestra autonomía energética, que dependiéramos a futuro del gas del dictador Nicolás Maduro y que 2.5 millones de familias paguen un 36% más en su factura. Familias ricas y pobres. Afortunadamente, a los que tenemos unos ingresos de cierto nivel hacia arriba, pues ese 36% no nos hace hueco. Lastimosamente, a ese grupo de población que ella dice defender, ese 36% les puede ocasionar que tengan que dejar de comer.
Pero a estos hipócritas no les importa, no les importa y siempre van así por el mundo hablando bonito, pero haciendo absolutamente nada. Y así nos la pasamos. Oiga, tercera noticia o tercera opinión. El circo del gobierno de Petro continúa, ahora con Laura Sarabia y Armando Benedetti como protagonistas de una tragicomedia política. Esta opinión se deriva después de escuchar al señor Carlos Carrillo, uno de los críticos más fuertes de la revista Semana, pero a que no adivinan en dónde escuché la entrevista a Carlos Carrillo hoy en la revista Semana. Es que son hipócritas desde que se levantan hasta que se acuestan. Para los que no lo escucharon, pues les recomiendo que vayan y lo escuchen. Yo sé que nos da horticaria escuchar a estos personajes, pero hay que hacerlo para poder hablar. Hay que hacerlo para poder opinar. Uno no puede opinar de lo que no conoce. Uno no puede opinar de lo que no ha leído. Y por eso aquí la gran revelación de Carrillo, oiga, la revelación, la noticia que le da Carrillo al país es que Laura Sarabia, sin experiencia y sin formación suficiente, pasó directamente del colegio a ser protegida de Benedetti y más tarde a ser la mano derecha de Gustavo Petro. Eso expone la improvisación y el clientelismo descarado del progresismo en el poder. No se trata de meritocracia, como nos dijeron en campaña, sino de lealtades personales y favores políticos. La crisis en el Consejo de Ministros televisado, donde quedó en evidencia la fractura interna del gobierno, no es más que el resultado lógico de un proyecto basado en el oportunismo y el amiguismo. Mientras la ciudadanía sufre los estragos de una gestión desastrosa, Petro sigue rodeado de figuras cuestionadas, más preocupadas por proteger sus propios intereses que por gobernar. El progresismo no solo fracasa en la gestión, sino que premia la mediocridad. Oiga, el gobierno de Petro se maneja como una red de lealtades personales y no por competencias. Laura Sarabia es el ejemplo de cómo el progresismo desprecia la meritocracia. El Consejo de Ministros en prime time solo exhibió la crisis y el caos interno del gobierno. Esto dicho por el mismo Carrillo. Benedetti y Sarabia simbolizan el reciclaje de las mismas prácticas corruptas que juraron combatir y que juraron en este gobierno no estarían. Y el progresismo no tiene principios, lo único que tiene son intereses que se sostienen entre sí. El progresismo se presenta como el adalid de la justicia social, pero en realidad es un sistema de favores donde la incompetencia es recompensada con altos cargos y poder. Laura Sarabia, sin trayectoria ni méritos, es la personificación de un gobierno que desprecia la preparación, el profesionalismo, pero ensalza la lealtad ciega. Esta es la verdadera cara de la izquierda: colocar a inexpertos en posiciones clave, premiar a los corruptos y cuando las crisis los desbordan, victimizarse con discursos vacíos. El resultado es un gobierno sin dirección, atrapado en su propio caos y traicionado por sus propias contradicciones. Qué desgracia para Gustavo Petro haber televisado ese Consejo de Ministros, habernos dado tanto material oficial, porque aquí lo único que estamos haciendo es, llevamos 3 días trabajando con material proporcionado por el mismísimo Gustavo Petro. Por eso hay personas que llegan a atacar al mensajero y no al mensaje, porque les queda imposible atacar el mensaje. El país durante 6 horas, oiga, 3.600 minutos. Durante 6 horas. 360 minutos, perdón, le puse un cero de más. Durante 6 horas nos dimos cuenta del mierdero que se vive adentro de ese gobierno. Y ahí les doy un papayazo. Miren, confundí 360 con 3.600. Es que ya Petro me tiene en las nubes.
Y nos vienen a decir que es que aquí estamos tergiversando las cosas. No, no hay necesidad de tergiversar nada. No hay necesidad de tergiversar nada. Les recomiendo escuchar la réplica de la oposición. Algunos dirán que por qué no he hablado de eso, y pues la razón es porque no la he visto. Y vuelvo y les digo, yo no puedo hablar de lo que no he visto. Hay tanto material que a uno le queda difícil cubrirlo todo. Oiga, el progresismo cultural ha demostrado una vez más su desconexión con la realidad. El Concierto de la Esperanza, promovido por el gobierno de Petro y financiado con dinero público en medio de una crisis económica, no era más que otro despilfarro disfrazado de arte y resistencia. Residente, el artista invitado, al que le iban a pagar 2.100 millones de pesos por venir a hacerle eco a unas ideas de izquierda, decidió cancelar su participación, dejando en evidencia la improvisación y el desorden detrás de este evento, a menos de un mes del evento, oiga. La justificación para cancelarlo es que no tenía mucho conocimiento del concierto, pero eso suena a excusa diplomática para evitar el escándalo. Además que antes de eso, recuerden que publicó un trino, que ya se los leí, en el que pone a Gaza al mismo nivel del Catatumbo y misteriosamente después borró el trino. Así que bueno, quién sabe por qué los borró. Lo cierto es que el progresismo pretendía justificar una millonaria inversión en entretenimiento mientras el país enfrenta problemas estructurales mucho más urgentes. El problema más grande que enfrenta el país son las diferencias en el ministerio. Así nos quieran vender aquí la idea de que esas diferencias son normales y de que eso pasa en todos los gobiernos. No, 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 no. En todos los gobiernos no pasa que un presidente que se haga elegir por una fuerza política, 3 años después de ser elegido, salga a decir que no pertenece a esa fuerza política. Eso no pasa en todos los gobiernos, señores. A nosotros no nos vengan a meter esos cuentos chimbos. En todos los gobiernos no pasa que el presidente, que mientras fue oposición quería ver a un personaje en la cárcel, cuando se vuelve presidente, termina dejándose mandar de ese personaje. Gustavo Petro hizo muchos debates en el Congreso de la República sobre el tema de las EPS, en donde pedía justicia para Armando Benedetti y para Roy Barreras. Armando Benedetti por los mierderos que ya todos conocemos y a Roy Barreras por el caso de Caprecón. Y ahora resulta que Armando Benedetti y Roy Barreras son de los poquitos que han estado con él desde que empezó el gobierno. Eso no pasa en todos los gobiernos. Ahora bien, que en todos los gobiernos hay diferencias, claro que en todos los gobiernos hay diferencias. Que lo que vimos en el Consejo de Ministros el martes puede que pase en todos los gobiernos, seguramente no a ese nivel, porque el Consejo de Ministros tenía una agenda clara, una agenda trazada, y esa agenda no se ejecutó. Entonces, claro, en todos los consejos de ministros con seguridad hay diferencias entre sus integrantes, pero no en todos los consejos de ministros se le hace mitin al presidente por sus nombramientos cuestionados. Entonces, no, 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 no. Y tampoco fue un acto de transparencia, no, eso fue una estrategia de campaña, primero, y segundo, Gustavo Petro creyó que por el hecho de estar televisando el consejo, pues sus pupilos no le iban a decir nada porque tenía a Armando Benedetti a su lado izquierdo. Esa es la realidad. Y le salió el tiro ¿por dónde? Por la culata. Por ahí mismo. La cancelación del concierto es una derrota para la propaganda oficialista que busca desviar la atención con espectáculos populistas. Pero también es una prueba más de que el progresismo no tiene rumbo, ni en política, ni en cultura, ni en la gestión del dinero público. Por eso el argumento más grande que me pueden hacer aquí es que esto parece el circo de los hermanos Gasca. Y claro, me van a cobrar que confundí 3.600 con 360. Claro, claro. Error mío, pero por fortuna yo reconozco mis errores desde el principio. Hay una diferencia entre un error y un lapsus.
El error es cuando no se reconoce, no se autocorrige de inmediato. Y un lapsus es cuando se corrige de inmediato, como lo hice yo. Pero no le podemos pedir a estos señores aquí que sepan diferenciar entre lapsus y error. No podemos. Es imposible. Es imposible. El progresismo derrocha dinero en espectáculos mientras la crisis económica golpea a los ciudadanos. Con la mano izquierda lloran porque les faltan 12 billones de pesos para ejecutar el presupuesto de 2025 y con la mano derecha se gastan 6.000 millones de pesos. 4.000 en un concierto y 2.000 trayendo o repatriando gente que ya estaba en Colombia y ellos decidieron hacer devolver. Pero es que esa es la lógica que tenemos. Por eso la gente, en vez de defender lo indefendible, resuelve desviar la atención atacándome a mí. Pero miren, por eso tengo chaqueta impermeable para que todo me resbale. Residente canceló su participación, dejando en evidencia la falta de planificación del evento. El gobierno de Petro usa la cultura como excusa para justificar gastos innecesarios. 4.000 millones de pesos en un concierto. Pero además no se les olvide que ese mismo concierto con otros artistas lo hicieron el año pasado y valió poco más de 2.000 millones de pesos. O sea, aquí nos están metiendo un concierto cada año, pero cada año es considerablemente más costoso. De 2.000 millones de pesos pasó a 4.000 millones de pesos. El concierto de la Esperanza era otro intento de manipulación política disfrazado de arte, así como el cuento de los grafitis. Van por el mundo ensuciando paredes, hasta en Berlín, Alemania. Por fortuna, Fran Portilla les puso el freno también con la policía de Alemania, porque ellos creen que todo el mundo es el circo que es Colombia y que en todo el mundo les van a permitir las cosas que Petro permite en Colombia. Se equivocan, señores. Entonces van por el mundo pretendiendo disfrazar la cultura y el arte y creen que aquí nos vamos a quedar haciendo nada, nos vamos a quedar callados. No, el progresismo es incapaz de establecer prioridades económicas coherentes. Es experto en crear distracciones para ocultar su ineficiencia. Cuando no pueden ofrecer resultados en seguridad, empleo o economía, recurren al pan y circo, a televisar un consejo de ministros, a utilizar la cultura como herramienta de propaganda política. Este concierto no era más que un intento de Petro para ganar simpatía mientras su gobierno se desmorona por escándalos de corrupción y por una crisis interna de la que ya sospechábamos y el martes confirmamos. Francia confiesa que sus tías la llaman y le dicen que están asustadas porque creen que las van a matar. Pero además Francia confiesa que en la calle la paran y le dicen los que siempre creyeron en ella que paradójicamente estaban mejor con el gobierno anterior. Pero además Francia confiesa que lleva mucho tiempo quejándose y recordándole a Laura Sarabia que la vicepresidenta es ella. Y Bolívar acusa a Laura de mentirosa en pleno Consejo de Ministros. Y luego vuelve y la acusa después del Consejo, poniendo en evidencia que sí estaba diciendo mentiras. Y aquí nos quieren vender la idea de que las diferencias que tienen son unas diferencias normales, como en todos los gobiernos. El problema aquí no es solo el despilfarro del dinero público en eventos sin sentido, es la absoluta falta de prioridades de la izquierda en el poder. Cuando el progresismo gobierna, los ciudadanos terminan sin salud, sin educación, sin seguridad. Pero eso sí, con conciertos gratuitos. Gratuitos para el lumpen que va y aplaude. Porque esto no iba a ser ningún concierto gratis. Iba a ser un concierto que nos iba a valer 4.000 millones de pesos. Oiga, usted que está ya pagando servicios, si vive en las ciudades que se dijeron hoy en el comunicado, entre ellas Bogotá y Pereira, recuerde que a partir de este mes la factura del gas le va a llegar 36% más caro. Es decir, si pagaba 100.000, ahora va a pagar 136.000. Mientras el gobierno está destinando 4.000 millones de pesos para un concierto gratis para el lumpen que va y los aplaude,
y 2.000 millones de pesos para traer ciudadanos de Estados Unidos que ya estaban en Colombia y por capricho del presidente a las 3 de la mañana se devolvieron para Estados Unidos. Ahí estamos. Y con esta termino, señores, el colapso moral del gobierno de Petro sigue su curso. Esta vez con Sandra Ortiz, ex consejera para las regiones, buscando un acuerdo con la Fiscalía para evitar una condena más severa. La corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ya ha producido varias condenas. Y Ortiz no es más que otro engranaje en la maquinaria podrida del progresismo en el poder. Lo que antes eran discursos altisonantes sobre justicia y transparencia, hoy se reducen a negociaciones judiciales y estrategias para reducir penas. La misma Ortiz, que antes se victimizaba y denunciaba presiones políticas, ahora busca salvar su pellejo sin delatar a nadie. El progresismo no solo ha demostrado ser incompetente, sino que ha institucionalizado la corrupción bajo la máscara de la lucha por los derechos. Mientras tanto, el país sigue sumido en la miseria, mientras sus líderes se hunden en sus propios escándalos. El progresismo se presenta como adalid de la justicia, pero termina pactando con la corrupción. Vamos a ser más directos, cambiemos progresismo por izquierda. Que quede claro que esta es la izquierda. Sandra Ortiz es otro eslabón en la larga cadena de escándalos del gobierno de Petro. Bueno, la izquierda dirigida por Gustavo Petro, porque recordemos que la izquierda también tiene varias vertientes y hay una izquierda con la que, si bien tengo diferencias, es una izquierda muy respetable, que es la del señor Jorge Enrique Robledo, que hoy, entre otras cosas, también se las recomiendo, estuvo dando unas declaraciones muy interesantes en el programa de Camila Zuluaga en Blue Radio. Él, que sí conoce a Gustavo Petro desde adentro, estuvo contando cómo fue la traición de Gustavo Petro al Polo Democrático en 2010, cómo fueron los mítines que le hacía Gustavo Petro al exmagistrado Carlos Gaviria en el Polo Democrático y la manera como se le robó las elecciones a Carlos Gaviria en el 2010. Porque lo que tenemos es un presidente que toda la vida ha sido un traidor. Fue traidor con Colombia hace años desde que decidió tomar las armas y ahora se nos quiere presentar como un ejemplo a seguir. Y Robledo, que es de izquierda, hoy le contaba al país esa cara de Gustavo Petro que el país alguno no conoce. Entonces, cuando me refiero a la izquierda, me refiero a esa izquierda liderada por Gustavo Petro. Porque hay otra izquierda con la que tengo diferencias, pero es una izquierda seria. Es una izquierda con la que se puede debatir. Es una izquierda con la que se pueden intercambiar ideas. Que es la izquierda de Jorge Enrique Robledo y de Aurelio Suárez y de todo ese combo que también todos conocemos. Las denuncias de persecución política son una estrategia para desviar la atención de los crímenes cometidos. El gobierno progresista de izquierda no limpia las instituciones, las convierte en herramientas de saqueo, como lo hemos visto con la unidad de gestión del riesgo. Petro prometió un gobierno de cambio, pero lo que ha entregado es un desastre institucional. Oiga, la izquierda no solo ha fracasado en gobernar, sino que ha perfeccionado la corrupción bajo un discurso de victimización. Cuando uno de los suyos es atrapado, inmediatamente se presentan como perseguidos políticos, pero cuando los hechos son imposibles de negar, optan por negociar a escondidas con la justicia. La historia de Sandra Ortiz es la misma de siempre. Funcionarios que llegan al poder en nombre del pueblo y terminan saqueando al Estado sin pudor. Escuchen bien, la misma de siempre. Esto también ha pasado en la derecha. Por eso digo la misma de siempre. La diferencia es que el progresismo ha logrado venderse como la solución a los problemas que ellos mismos generan. La realidad es clara. El progresismo no es un movimiento de cambio. Es una estructura diseñada para enriquecerse y justificar el abuso del poder. Pero ¿cómo le iban a creer otra vez a la izquierda después de que el señor Samuel Moreno saqueó Bogotá? Si es que aquí lo que hemos tenido es, dicen que se victimizan diciendo que no los han dejado gobernar y que han gobernado poco, pero las pocas veces que han gobernado
han pasado a la historia como corruptos y saqueadores. Y luego nos dicen que este es el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia. ¡Falso! Lo mandan a uno a leer, pero cada que dicen eso, dejan en entredicho que no han leído. Porque Colombia ha tenido otros gobiernos de izquierda y cuando quieran lo podemos debatir. Entonces nos dice por aquí, es absurdo echar la culpa al primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia. La pobreza no puede venir de dicho gobierno. Nunca hemos echado aquí la culpa de que la pobreza venga de dicho gobierno. Lo absurdo es eso, lo absurdo es que caricaturicen lo que aquí se dice. Aquí lo que hemos dicho es que este gobierno ha sido un desastre desde el principio hasta el final. Eso es lo que hemos dicho aquí. Y que Colombia venía hecha un mierdero desde antes del nacimiento de los dos peores sujetos que hoy nos están gobernando. Y venía hecha un mierdero desde antes del nacimiento de cualquiera de los políticos que hoy están en ejercicio en el país. El país ha estado hecho un mierdero desde hace mucho tiempo. Y lo que aquí estamos diciendo es que con este gobierno que saqueó la unidad de gestión del riesgo, las cosas no han cambiado y las cosas no han mejorado. Eso es lo que aquí estamos diciendo. Aquí no estamos hablando ni de políticas neoliberales, ni de políticas, ni de capitalismo, ni de modelos económicos, ni de nada que se parezca. Aquí lo que estamos diciendo es que los que duraron décadas haciendo oposición y prometiendo y jurando tener todas las soluciones a todos los problemas de Colombia, llegaron y potenciaron los problemas de Colombia. Y hoy lo que tenemos es una Colombia peor de la que teníamos antes. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Y con eso termino el programa de hoy. Nos vemos mañana con las noticias de mañana y posiblemente con un invitado que quedó por confirmar. Hasta pronto.